Por si no es suficiente lo difícil que es hacer este castillo humano de 3 pisos, en Ateca esta estructura compuesta por 10 vecinos recorre 500 metros. Un camino duro, con obstáculos, con agobios, con sacrificio, pero también con alegría, nos cuenta Antonio, el valiente atecano que ha estado en lo más alto. Cuando estás arriba no sientes ese vértigo, te sientes muy arropado por la gente, es un orgullo poder mantener las tradiciones de tu pueblo. Y eso, mucha alegría cuando por fin acabas, bandeas y ves a toda la gente aplaudiendo y contenta. No solo hace falta equilibrio, fuerza o pericia. Si no te coordinas bien, sobre todo el piso de abajo, es muy difícil, tiene que ir muy coordinado. Aunque en este momento la estructura no ha aguantado. Solo han tenido que coger aliento, volver a formar y llegar a la plaza del ayuntamiento para hacer el bandeo frente a los vecinos que esperaban ilusionados. Explican los veteranos que son accidentes normales cuando hay un cambio generacional. Hemos estado 30 años más o menos lo mismo, pero ahora ya tenemos que dar paso a la gente joven. Mi padre este año se ha quitado porque lo han operado y esto van hacia él. Y si esta tradición depende de las generaciones venideras, tienen para largo.